Dios les bendiga. Vamos a ver lo que son las razones trigonométricas en el plano cartesiano. Les presento el primer ejercicio. Dice, si el punto P tiene coordenada menos 2,3, calcule las 6 razones trigonométricas del ángulo alfa. ¿Qué tenemos que hacer primero? Ubicar el punto P para ver en qué cuadrante está. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar el plano cartesiano. Tenemos el plano cartesiano. Ya sabemos de que este eje es el eje X y este eje es el eje Y. Y ubicamos, dice ahí que tenemos menos 2 en X. Entonces vamos a ubicar primero menos 2 en X. Entonces sería menos 1, menos 2 en X. Y ahora sería 1, 2, 3 en Y. Entonces el punto va a estar ubicado aquí. Le vamos a poner el punto P. Si tenemos el punto P en ese cuadrante, entonces vamos a trazar una recta. Y sabemos de que este punto P, ¿verdad? Como está en el segundo cuadrante, entonces aquí se forma un ángulo alfa. Entonces ahora tenemos esto que está aquí, este cateto, que vale 3, y este horizontal que vale menos 2. Nos hace falta la hipotenusa, esta distancia. Entonces aplicamos el teorema de Pitágoras, que dice, la hipotenusa al cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. Entonces la hipotenusa al cuadrado va a ser menos 2 al cuadrado más 3 elevado al cuadrado. Nos va a quedar que la hipotenusa al cuadrado va a ser 4 más 9. Todo número negativo elevado al cuadrado es positivo. Nos va a quedar que la hipotenusa al cuadrado es 13. Y ahora le sacamos raíz cuadrada. Y nos queda que la hipotenusa vale raíz de 13. Raíz de 13. Pues ahí se eliminó el cuadrado. Si tenemos la hipotenusa, ahora vamos a calcular las razones trigonométricas. Recordemos que las razones principales, hay 3 principales y 3 que son inversas. Las principales serían el seno, es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno, el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Tenemos las 3 principales. Lo contrario del seno sería la cosecante. Lo contrario del coseno sería la secante. Y el inverso de la tangente sería la cotangente. La estrategia principal aquí que les estoy enseñando es que no aprendamos esta palabrita. Socatoa. Esta palabrita, seno, coseno y tangente, ¿verdad? Es facilito. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si la hipotenusa es la raíz de 13, entonces podemos calcular ya el seno. El seno del ángulo es el cateto opuesto, que vale 3, y la hipotenusa es raíz de 13. Como no podemos dejar un radical como denominador, entonces racionalizamos por raíz de 13 sobre raíz de 13. Entonces multiplicamos esto, 3 por raíz de 13, nos queda 3 raíz de 13. Y aquí 13 por 13 nos va a quedar 13 elevado al cuadrado. Eliminamos el cuadrado y nos queda que el seno del ángulo es 3 raíz de 13 sobre 13. Ya tenemos el valor del seno. Ahora vamos a calcular lo que es el coseno. Entonces para el coseno del ángulo es el cateto adyacente, que vale menos 2. Entonces vamos a dejar el menos ahí. Menos 2 sobre la hipotenusa, que es raíz de 13. Racionalizamos. Entonces nos queda por raíz de 13. Raíz de 13
nos queda menos 2 raíz de 13 sobre 13. Ya tenemos el coseno. Vamos a la tangente. La tangente es el cateto opuesto, que sería 3, y el cateto adyacente, que sería menos 2, entonces dejamos el menos ahí. Se nos queda menos 3 medios. Ya tenemos la tangente. Recordemos que lo contrario del seno sabemos que es la cosecante. Entonces tendríamos lo siguiente: la cosecante, si el seno era cateto opuesto sobre hipotenusa, la cosecante va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces la hipotenusa es raíz de 13 y el opuesto es 3. Lo contrario del coseno es la secante. Entonces sería secante de alfa. Entonces sería hipotenusa sobre cateto adyacente. La hipotenusa es raíz de 13 y el cateto adyacente es menos 2. Para no dejar el menos ahí, lo que hacemos es lo siguiente: ponemos el menos aquí. Más entre menos, menos. Lo contrario de la tangente es la cotangente. La cotangente de alfa sería cateto adyacente, que sería menos 2, sobre cateto opuesto, que sería el 3. Y ahí ya tenemos las 6 razones trigonométricas. Ahora nos dan otro ejercicio. Y este dice: si el coseno es igual a menos 3/5, calcular las razones trigonométricas que faltan si el ángulo pertenece al segundo cuadrante. A ver, recordemos que el coseno es el eje X. Entonces nos están diciendo que el eje X negativo, entonces quedaría como por acá, el eje X negativo, y nos dicen que el ángulo es el segundo cuadrante. Entonces significa de que el punto P va a estar aquí en el segundo cuadrante, ¿verdad? Entonces el seno debe ser positivo. Recordemos que el coseno es el eje X y el seno es el eje Y, ¿verdad? Para nuestro estudio. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Si tenemos el coseno, podemos utilizar esta fórmula, que es el teorema de Pitágoras. El seno al cuadrado más el coseno al cuadrado es igual a 1. Como ya tenemos el coseno, vamos a sustituir ahí. Tendríamos el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado, que sería menos 3/5 al cuadrado, equivale a 1. Al desarrollar esto, nos queda que el seno al cuadrado más 3 al cuadrado da 9. Todo número negativo elevado al cuadrado queda positivo. Y 5 al cuadrado es 25, igual a 1. Esto está positivo, lo vamos a mandar a negativo. Entonces nos va a quedar que el seno al cuadrado es igual a 1 menos 9 sobre 25. Ahora aquí efectuamos esto: 1 por 25 menos 9 va a dar 16. Nos queda el seno al cuadrado es igual a 16 sobre 25. Le sacamos la raíz cuadrada aquí. El seno al cuadrado es igual a 16 sobre 25. Y le sacamos raíz cuadrada. Y nos queda que el seno va a valer 4/5. Ya tenemos el seno. Si tenemos el coseno, recordemos, lo contrario del coseno es la secante. Entonces, ¿cuánto nos va a dar la secante? Solo lo vamos a invertir. Nos queda menos 5 tercios. Esa sería la secante. Lo contrario del seno es la cosecante. Cosecante. Entonces solo vamos a invertir el seno aquí. Nos quedaría 5/4. Y lo contrario, bueno, ahora vamos a calcular la tangente. Sería la tangente equivale a dividir el seno entre el coseno. Esa es la tangente. Entonces vamos a dividir el seno entre el coseno. Bueno, al hacer la división voy a borrar acá. Nos va a quedar tangente de alfa. El seno, ¿cuánto vale? 4/5
sobre el coseno que vale menos 3 quintos. Eliminamos el 5 con el 5 y nos queda que la tangente equivale a menos 4 tercios. Y ya tenemos las 6 razones trigonométricas. Que Dios les bendiga.